Amados hermanos, una vez más, de nuevo con todos vosotros, en esta situación que estamos pasando aquí en España respecto al virus que está dificultando el que nos podamos ver en nuestra iglesia. Pero así son las cosas y tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad y bueno, pues no sé cuánto tiempo vamos a estar así, pero sea lo que sea y de la forma que sea, el mensaje de la palabra tiene que correr. Así que hoy vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 21. Y una vez que lo hemos buscado, nos vamos a dar cuenta y teniendo bien claro que el contexto de este versículo tiene que ver con la presentación del Evangelio a los gentiles, sin por ello desechar Dios a su pueblo eterno, Israel. Y en este versículo vamos a leer acerca de la actitud de Dios hacia este pueblo Israel, teniendo en cuenta, como antes dije, que Dios extendió su brazo, Dios extendió su gracia, Dios abrió la puerta a un nuevo pueblo, que era el pueblo gentil. Pero aquí en este versículo, refiriéndose a su amado pueblo Israel, dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ciertamente todos coincidimos que Israel siempre fue un pueblo de características conforme hemos visto en este texto: rebelde y contradictor. Y esto lo fue así siempre delante de Dios. En lo que no están de acuerdo todos es que el cuerpo de Cristo, la querida iglesia y el mundo entero es fiel reflejo de Israel a lo largo de todos estos tiempos. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la rebelión de Coré y de la responsabilidad que todos nosotros tenemos, el cuerpo de Cristo a Iglesia, de interceder por el pueblo que aún no tiene a Dios en sus corazones como su Salvador. Habíamos hablado acerca de que tenemos el reto de tomar nuestro incensario, de ir a coger brasas del altar y colocar encima de ellas nuestro incienso, que si recordamos eh, simboliza las oraciones, el clamor de los santos. Debemos pensar que Israel, una vez que vio por partida doble y en 2 días el juicio de Dios sobre sus vidas, con un elevado número de muertos como consecuencia de su rebeldía, no solo contra Dios, sino contra sus siervos, hubiera tenido que aprender, y tendríamos que pensar que aquel pueblo se tendría que haber vuelto más manso, más humilde, más sencillo ante aquella mortandad tan escalofriante que recorrió sus espaldas. Pero nada más lejos de la realidad, aquel pueblo que Isaías hablara de él para que Pablo lo usara en el versículo que hemos visto en Romanos, parece que no aprendió y aún le faltó tiempo para una y otra vez volverse a rebelar una vez más en contra de Dios y contra sus siervos. Pronto, demasiado pronto, habían olvidado que ellos estaban deambulando por el desierto como consecuencia de su desobediencia y credulidad para pasar a Canaán, cuando Dios les dijo, y lejos de humillar su rostro y dejar a Dios guiarles por aquella senda de piedras, sin alimento, sin agua, sin comida, pero recuerda, sostenidos día a día por aquel maná que caía del cielo para ellos.
lejos de todas estas cosas, no tenían otra cosa que hacer que quejarse y quejarse contra aquel que les daba lo esencial, donde no tenían nada. Y así llegaron hasta, aquel lugar que la Biblia llama Meriba, donde de nuevo la queja estalló de sus gargantas contra los siervos. Y una vez más, viendo resuelta su sed con abundante y agua fresca, que de esa roca salió, prosiguieron el camino a trancas y a barrancas hasta una nueva queja, a pesar de una nueva respuesta de Dios hacia su vida. ¿Tienes la impresión quizás de que la humanidad camina así, de esa forma? Toda la gente que vive en el mundo, que ha vivido en el mundo, que va a vivir en el mundo, lo único que tiene en sus bocas son quejas tras quejas contra aquel que le da el sustento y cobijo, contra aquel que sacia su sed y derrama sobre sus vidas el alimento y el sostén. Día a día hace que el sol salga en una majestuosa obra de amor y de misericordia sin límites, y el ser humano, lejos de darle gracias por tal muestra de gracia y bondad, le devuelve una queja continuada, un desprecio sin par y una actitud de no reconocer de dónde viene para ellos el sostén diario. No dejo de asombrarme de las quejas continuas de un pueblo que, como aquel que el Señor escogió para sí, añade a sí mismo los adjetivos de un pueblo rebelde y contradictor. Y así, en este vagar por el desierto, que se asemeja a nuestro vagar también por esta vida, llegamos al capítulo 21 de Números. ¿Sabes? El capítulo 21 es sorprendente. Al leer los 3 primeros versos, a uno le da la impresión de que no hay nada que sea interesante. Pero, ¿sabes? Merece la pena pararse un momento, porque en estos 3 versículos hay una lección muy grande para aprender y aplicar. Los israelitas llegan a un lugar que luego, más tarde, en el versículo 3, llama Horma. Pero antes del versículo 3, en el que podemos ver una victoria por parte del pueblo de Dios, se produce en el versículo 1 una derrota tremenda. Y en el versículo 1 uno puede leer: el rey Arad tomó prisioneros de Israel. Entonces Israel, aquel pueblo de Dios, clamó de nuevo a Jehová, haciéndole una promesa que encontramos en el versículo 2. Aquel pueblo dijo a Dios, dice: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Solo 3 versículos que nos muestran primero una derrota, luego una promesa y luego una victoria. ¿Has conocido a alguien así? Quiero decir, ¿has conocido a alguien que cuando las cosas le van mal clama a Dios y le hace promesas si Él resuelve todas estas dificultades? Y entonces cuando uno hace promesas a Dios en medio de la prueba, de pronto se produce el milagro. Ahora, no te voy a decir a diario, pero lo estoy viendo con muchísima frecuencia. Lo veo en la Iglesia de Cristo y lo veo entre aquellos que niegan al Señor y aún blasfeman su santo nombre. Veo que cuando las cosas van mal, claman a aquel en quien dicen no creer y le hacen promesas si es que son ayudados. Es curioso que aquel lugar que entonces recibió el nombre de Horma, aproximadamente casi 40 años antes, fue el escenario en el cual la soberbia de este pueblo hizo que se empeñara en subir a Canaán cuando ya se habían apartado de la presencia de Dios, cuando le habían desobedecido
Y cuando Dios ya no estaba con ellos, pero ellos pensaban que sí, que solo por el hecho de ser el pueblo de Dios, Dios les iba a respaldar. Tuvieron que correr delante de los amalecitas y de los cananeos, que los siguieron hasta un lugar que no recibió el nombre sino hasta el instante en el que ahora estamos, Horma. Puedes encontrar, si quieres, en Números 14 la triste historia de aquel pueblo que pensaba que Dios era algo así como el genio de la lámpara, que estaba al servicio suyo cuando ellos querían. Realmente resulta triste, más triste aún cuando, después de los siglos, la historia parece repetirse y aún surgen cristianos que creen que Dios va a acudir en su auxilio cuando ellos se han metido en la boca del lobo sin autorización. ¿Conoces a alguien que haga así estas cosas? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero en Horma Dios les demostró una vez más que sería fiel a su promesa y les ayudó con la victoria sobre el mismo pueblo que casi 4 décadas antes les había hecho correr delante de ellos. Dios destruyó al cananeo y a sus ciudades. Recuerda, Dios había hecho su parte de la promesa de aquel pueblo. Ahora, faltaba que el pueblo hiciera esa otra parte. ¿Y qué crees que pasó? Pues aquel pueblo que recuerda era un pueblo rebelde y contradictor, de nuevo hizo gala de estos dos adjetivos y volvió a rebelarse contra Dios y contra Moisés. En el versículo 5 podemos verlo de una forma clara. Ahora, sin embargo, esta vez iba a ser diferente. Esta vez no hubo intercesión previa de Moisés y el juicio de Dios trajo la abundancia de serpientes en el desierto que mordían al pueblo y les causaba una gran mortandad. Esto hizo que el pueblo reaccionara y se acercase a Moisés para pedirle que intercediera por ellos delante de Dios. Ahora, ¿sabes lo que hizo Moisés? Yo creo que si nosotros estamos en aquel tiempo súper viejo, quiero pensar que más de uno hubiéramos aprovechado para dar un repaso a aquel pueblo rebelde y contradictor, pero no ocurrió nada de esto, ¿verdad? La mansedumbre que Moisés había aprendido en el desierto 40 años antes de regresar a Egipto hizo que una vez más intercediese delante de Dios por aquel pueblo. Y claro, uno podría pensar que como Dios es tan bueno y ama a su pueblo, pues el pueblo podría esperar que Dios correría rápidamente a socorrerlo y quitaría las serpientes, ¿verdad? Pero no es lo que esto pasó. En Números 21, versículos 8 y 9, encontramos una lección magistral de la permisividad que Dios a veces deja sobre las personas para procurar el que ellos le busquen y encuentren salvación. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta. Es decir, que la serpiente estuviera en un lugar elevado para que estuviera a la vista de todo el mundo, de forma que cuando alguien fuera mordido por alguna serpiente, si miraba a aquel asta donde estaba aquella serpiente de bronce, viviría y no iba a morir. Ahora, imagínate, si alguno era mordido por una serpiente, el destino suyo era la muerte. Pero Dios había provisto una forma de ser salvo. Dios había provisto una forma para que la muerte no viniera a su vida. Y era mirando a aquella serpiente de bronce. Podríamos decir que Dios ponía al alcance de aquel pueblo rebelde y contradictor la posibilidad de salvarse y no ser condenado por sus iniquidades, por su rebeldía y por su pecado. Todo el pueblo estaba expuesto al ataque de las
serpientes y como consiguiente esperar la muerte, pero Dios ponía también al alcance de todos la posibilidad para vivir con la condición de mirar a aquella otra serpiente, la de bronce. Sabes, no han cambiado para nada los tiempos ni las formas. El pueblo, la sociedad, el ser humano, sigue siendo un pueblo rebelde y contradictor. Y va cargando su vida de iniquidad, de rebeldía y de pecado contra Dios. Y como consecuencia de este pecado, está expuesto a la muerte. Porque encontramos en Romanos 6, 23 que dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahora bien, Dios ha hecho levantar una serpiente para dar la posibilidad al ser humano de tener vida y no ser muerto. Jesús llevó el pecado de cada uno de nosotros delante de la cruz y Él murió por cada uno de estos pecados. Jesucristo fue alzado en alto sobre la cruz, como aquella serpiente de bronce fue alzada sobre aquel asta, para estar a la vista, a la disposición de todo aquel que deseara la vida y no la muerte. Tan solo tenían que mirar aquella serpiente y confiar en Dios para ser libres de esta muerte. De la misma forma ocurre con Jesús. Según leemos en la segunda parte de Romanos 6, 23, Dios nos ha regalado la vida eterna para que no muramos como consecuencia de nuestra iniquidad, de nuestra rebeldía, de nuestro pecado. Pero hay una condición: debemos mirar a Jesús. Debemos volvernos a Él y dejar de ser como antes éramos. Entonces, y sólo entonces, ocurrirá el milagro de la victoria de la vida sobre la muerte. En este instante, cuando miremos a Jesús y dejemos que Él obre en nosotros, la muerte destinada para nosotros será transformada en vida, aunque seamos como aquellos eran, un pueblo rebelde y contradictor. La pregunta en este día es muy sencilla. ¿Quieres cambiar el destino de tu caminar en esta vida? ¿Quieres llegar a un lugar diferente al que llegarás si persistes en seguir por donde vas? Entonces, si lo que quieres es la vida y no la muerte, vuélvete a Jesús, mira la cruz y deja que Él recoja todos tus pecados y los tire en lo más profundo del mar, donde ya no se acordará de ellos nunca más. Y tú podrás tener vida, vida eterna, y no esa muerte a la que estás ahora destinado como consecuencia, recuerda, de tu iniquidad, de tu rebeldía y de tu pecado. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Entonces, allí donde ahora estás, ora conmigo en esta forma, mientras miras esa cruz donde el Salvador entregó su vida por ti y por mí. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te quiero dar las gracias, porque en esta mañana, siendo como soy, destinado a una muerte cierta por culpa de mi rebeldía contra ti, por culpa de mi iniquidad, por culpa de mi pecado, siendo como soy, fruto de este pecado y tenido como resultado sobre mi vida una muerte cierta, tú has provisto para mí una vida eterna. Tú has provisto para mí que seas salvo. Tú me has dado la posibilidad de que si yo giro la cabeza, miro la cruz y te miro a ti y permito que tú entres en mi vida y tú hagas de mí una persona nueva, un nuevo ser, y tú cojas todos mis pecados y los eches en el fondo del mar, entonces es cuando voy a ser salvo. Cristo Jesús, te quiero dar las gracias porque a través de esa obra preciosa que Dios hizo en aquella cruz y en la que tú te ofreciste y te diste voluntariamente en rescate por todos,
existe la posibilidad de que todo el que mire a esa cruz y se vuelva a ti y permita que tú seas el Señor y Salvador de sus vidas, hará posible que el destino final de su vida cambie y no sea la muerte como era en aquel caso cuando eran mordidos por aquellas serpientes tremendas. El destino final será la vida eterna cuando podamos mirar a aquella serpiente de bronce que está representada y que es un reflejo de algo real, de algo mucho más real, que eres tú, Cristo Jesús, cuando muere en esa cruz. Señor, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos estás dando en este día de poder acercarnos a ti. Gracias, Dios del cielo, porque a través de ese sacrificio precioso y perfecto en aquella cruz tremenda y terrible, es que todos nosotros tenemos la oportunidad de alcanzar, de ser salvos. Muchas gracias, Padre del cielo. Gracias por aquel sacrificio precioso. Ayúdanos, oh Dios, a continuar a partir de ahora, oyendo tu voz, aceptando, Padre, la dirección que tú tienes para nuestra vida y permitiendo que tú transformes de día en día nuestra vida para que podamos llegar al destino final que tú nos has dado desde el día de hoy. Gracias, oh Dios, por todo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigo, hermano, mi deseo para ti en este día es que Dios bendiga tu vida poderosamente, que Dios bendiga tu vida de una forma preciosa, que Dios bendiga tu vida y te dé lo que realmente necesitas, vida eterna y no muerte eterna. Que Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Amén.